Estamos con Rodolfo Terrani, no necesita mucha presentación, fue ministro, senador, diputado. ¿Qué no fuiste? Toda la línea hiciste casi, hasta presidente. Sí, bueno, secretario de Estado, ministro de Obras y Servicios Públicos, diputado 2 veces, senador, presidente de la Unión Cívica Radical, jefe de gabinete. Pero es cierto, falta la presidencia todavía. Bueno, habiendo sido todo eso, me imagino que cuando yo escucho cada rato 2 temas que aparecen como si fuesen un problema, como si fuese casi una pretensión burguesa, el propio Tiberman en una discusión me lo dijo, como que la pretensión de la honestidad, de que se cumpla con las normas, es una pretensión casi burguesa, de barrio norte, ¿no? ¿Cómo se hace entender a la gente que esto es la única garantía que tiene la sociedad para estar defendida? Yo quiero creer que no es tan difícil. Y digo esto porque no me gusta la autorreferencia. Realmente uno siempre tiene una visión benévola de sí mismo, así que no se trata de transmitirla, pero hay algo de lo cual yo me siento orgulloso, y eso sí lo digo sin ningún pudor, es que como ministro de Obras y Servicios Públicos y presidente de las empresas del Estado, yo manejé más de la mitad del presupuesto de la Nación. Como jefe de gabinete de ministros tenía, por supuesto, una responsabilidad muy grande, y como legislador. Nunca tuve que ir a la justicia. Nunca fui siquiera acusado por los adversarios políticos de haber incurrido en una irregularidad. Y no solo yo, ninguno de mis colaboradores. Ninguno. Entonces, veo que a veces uno encuentra, si no adhesión política, sino votos, pero encuentra respeto y consideración de la gente que todavía sigue valorando eso, y no solamente la gente burguesa. Ahora, el tema pasa porque, por de pronto, una cosa que uno va observando a lo largo de este proceso kirchnerista, por llamarlo de alguna manera, es que muchas de las entidades que fueron creadas en su momento justamente para controlar al Estado, para controlar a los funcionarios del Estado, para garantizar a la sociedad el funcionamiento de las privatizadas, de las empresas de servicios, que todas esas herramientas fueron deterioradas, pauperizadas, disminuidas en su capacidad de acción, en su capacidad de control. Esto es, de alguna manera, no visto como una prioridad por la sociedad, ¿no? Parecía como que eso que ha pasado no forma parte de la agenda, no forma parte de las preocupaciones, no entra en la discusión política. Pero no es a partir del kirchnerismo, eso viene de antes. Puede haber un periodo en los que se agudiza una situación. Pero yo creo que nunca se incorporaron esas cosas igual. No sé, la Auditoría General de la Nación como órgano constitucional, los entes reguladores, la jefatura de gabinete. Entonces son cosas que la Constitución imaginó y que nunca se han puesto a práctica. El jefe de gabinete es una suerte de primer ministro, es más el jefe de gobierno, pero es el que tiene la responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, que lo puede remover. Es el único caso en el que el Parlamento puede remover al ministro. Tienen que rendir cuentas todos los meses. Los jefes de gabinete no van al Congreso, no rinden cuentas. Nadie piensa que deban. El jefe de gabinete es visto hoy día como un secretario general de la presidencia, pero hoy día y en etapas anteriores también. ¿No? Ese fue mi problema, que yo no quería que el jefe de gabinete fuera visto como un secretario general de la presidencia, sino como lo que era, como el jefe de gabinete de ministros. Pasaron varios eventos, varias situaciones que fueron muy duras, impactantes para la sociedad. El caso con Joe Lieve, ahora lo de Zaffaroni, el intento de modificar el fútbol, es decir, cambiar las reglas de juego de repente para toda la sociedad, que si hay algo que sabe que el fútbol de esta sociedad de repente
una cosa que era normal, que perdías iba al descenso, porque era River, porque había plata, porque había interés de otra clase, el gobierno de manera indirecta manda a modificarlo. Y uno pensó que eso se iba reflejado en las elecciones, en los resultados. Tampoco fue así, ¿no? Bueno, nunca es así. Digamos, las motivaciones del voto tienen que ver con la situación económica y con la percepción que tiene cada uno de cómo le va a ir en el futuro. Y bueno, todas estas cosas eran lo que mucha gente con razón señalaba como una imposibilidad de que Perón fuera reelecto. Todas estas cosas eran las que señalaban cosas similares, como la imposibilidad de que Menem fuera reelecto. Bueno, Menem, después de 6 años de gobierno, muchas irregularidades, dos atentados, bueno, con muchas situaciones opinables, fue reelecto con 50% de los votos en primera vuelta. Entonces, yo creo que hay que entender que, en definitiva, la gente cumple con el mandato bíblico: juzga el árbol por los frutos. No tiene por qué saber, no tiene por qué saber que en los años 80 toda América Latina era víctima de la recesión mundial, de la inflación mundial, de la crisis de la deuda, de las tasas de interés. No, lo que sabe es, yo vivo aquí y en este momento estoy hundido. ¿Sí? No tiene tampoco por qué saber que con la irrupción de China en el comercio mundial, Latinoamérica se sacó la lotería, toda Latinoamérica. Pero la gente está acá y dice, bueno, mire, yo antes estaba mal, ahora estoy mejor y creo que voy a estar mejor. Después, sí, problemas que existen, mientras no me afecten directamente, yo pienso que es importante, tengo que ver cuál es mi opción preferible. Y rara vez estas cosas tienen impacto. Sí lo tienen cuando un gobierno cae en desgracia. Entonces ahí la corrupción, las irregularidades, todo eso emergen como algo que indigna, que mueve a la sociedad, pero mientras no se dan esas circunstancias, y creo que es hasta comprensible, ¿no? Digamos, no es deseable, pero es hasta comprensible que la sociedad, que la gente se maneje más en función de cómo le va en la vida, y que más bien quienes no tenemos esa preocupación, pongamos, como es natural, acento en las cosas en las cuales hay que perfeccionar, cómo podemos ser moralmente mejores, cómo podemos ser institucionalmente mejores. Pero ese no es el criterio general. Bueno, eso habla en todo caso de una sociedad que tiene una fuerte incapacidad para la planificación, porque obviamente si esto está funcionando mal, el futuro no está tan bueno. Bueno, las sociedades no tienen que planificar, las sociedades son en todo caso las destinatarias de la planificación. La planificación le corresponde a quienes dirigen el Estado. Y yo creo que, supongamos que hagamos este análisis. Yo puedo decir, bien, cuando irrumpe China en el mercado mundial, con esa capacidad compradora que tiene un país de 1.300, 1.400 millones de habitantes, y esa avidez que tiene por materias primas, bueno, produce una revolución y eleva los precios de materias primas hasta puntos que eran impensables, inimaginables. En un momento en el cual no hay inflación mundial, las tasas de interés están planchadas, no hay problemas de la deuda para América Latina, y entonces todos los países de América Latina crecen. República Dominicana llegó a 12% en un año, Uruguay llegó a 11,8% en un año. Entonces, ahora, ¿por qué la gente tiene que hacer ese análisis global de cómo impacta la economía mundial en la situación interna? La gente lo que piensa es, en el 2001 estábamos muy mal, en el 2002 tenemos una crisis, ahora estamos bien, o relativamente bien. Entonces, yo creo que también es obligación de un dirigente político, un líder político, entender cuáles son las motivaciones sociales, por dónde pasan,
cómo reacciona la gente ante los distintos hechos, porque si uno quiere tener, por ejemplo, una actividad, por así decirlo, pedagógica y enseñar que ciertas disfunciones institucionales no son gratuitas y que después se van a pagar, y que un cierto exitismo económico puede hacer que el futuro se nos haga más complejo, más difícil. Bueno, entonces uno tiene que entender qué lenguaje hablan los votantes para hablar el mismo lenguaje, si no, no queda hablando del aire. Cuando, yendo a un tema más específico de lo que tocamos decir, que tiene que ver con Zaffaroni, con el lío que se armó, vos en su momento, cuando se presenta el tío de Zaffaroni, vos hiciste una serie de objeciones que hoy parecen que si se hubiesen atendido hubiese sido mejor. Contame un poco cómo fueron esas objeciones que vos hiciste. Eran de distinta naturaleza, ¿no? Primero, es innegable que Zaffaroni tenga autoridad como jurista, que tiene un prestigio, además yo no lo conocía personalmente, era una relación de simpatía con empatía, de alguna manera. Y por supuesto yo podía imaginar todas estas cosas que ahora están sobre el tapete. Pero ocurre que Zaffaroni fue ministro, fue juez del proceso y juró por el estatuto. ¿Qué implicaba eso? Bueno, implicaba que viene un golpe militar, los miembros de la Junta arman su propia constitución, la que llaman el estatuto, derogan la constitución, remueven la Corte Suprema, cierran el Congreso, prohíben la actividad política, prohíben la actividad sindical, y hay un juez que jura por eso, la fidelidad a un estatuto que en definitiva es la violación de la Constitución. Entonces mi razonamiento era este. Los jueces de la Corte Suprema son los ventrílocos de la Constitución. La Constitución no habla por sí misma, habla a través de los jueces de la Corte Suprema. Yo decía, ¿cómo puede ser intérprete de la Constitución aquel que la violó? Aquel que juró fidelidad a una Constitución hecha por 3 comandantes. Y después también me preocupaba el análisis de los habeas corpus que había recibido Zaffaroni, que los había archivado. ¿Le dio curso a alguno de ellos? Que yo sepa, no. 120 y pico, ¿no? Bueno, que yo sepa, no quiero asegurar, sé que en casi todos los casos los derivaba, que en algunos casos los archivaba, y que en un caso en particular, cuando se denunció que una persona estaba presumiblemente en poder de la Policía Federal, libró oficio a la policía, y como la policía dijo que no, ahí terminó. No tenía, ahí terminó. Entonces, ¿Hizo alguna cosa como juez que haya perturbado, alterado al gobierno militar? No que yo recuerde. Pero además, yo no quería hacer un juicio sobre cada uno de los pasos de Zaffaroni. Me bastaba con decir, esto, ¿cómo va a ser intérprete constitucional que juró fidelidad a un estatuto que era la violación suprema de la Constitución? No hay bar, no hay conversación cena entre amigos donde no aparezca estos días. Por supuesto que están pidiendo que renuncie, que quienes creen que debería renunciar, quienes creen que no. El solo hecho de que un juez de la Corte esté en conversaciones en el bar, en conversaciones en las casas, en los restaurantes, tanta gente hablando del tema, discutiendo, ya no es en sí mismo un problema como juez de la Corte. Que uno esté en esa circunstancia, en esa situación. Bueno, yo no quiero ir más allá de lo que dije, porque me parece que no sería un ensañamiento con la persona, no tengo por qué tener un ensañamiento, me parece que fue un error el que cometió, yo jamás hubiese jurado por el estatuto del proceso, y utilicé ese criterio que me parecía razonable, pero insisto, no es una cuestión personal, no tengo ninguna animosidad hacia la persona, simplemente que creo que hay un antecedente histórico que lo incapacitaba para ser
intérprete de la Constitución. ¿Cómo analizás ahora el triunfo de Cristina Kirchner en las elecciones, 50,7%? ¿Cómo lo ves? Me parece, en primer lugar, uno podría decir así muy groseramente que en una pugna entre la oposición y la soja gana la soja. Pero no es solo eso. Esto es parte de la situación, pero hay otra que es, la gente dice la debilidad de la oposición. Yo diría, con un sentido autocrítico, la debilidad de la Unión Radical. Porque ¿qué ocurre? Una democracia funciona cuando hay al menos dos fuerzas que tienen una extensión territorial, una representatividad geográfica, una representatividad social, un corte de la sociedad, y son capaces, por lo tanto, de gobernar. No hay dos fuerzas capaces de gobernar, sean los laboristas o los conservadores, el PSOE o el PP, el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Entonces hay un funcionamiento democrático. Partidos de oposición, por supuesto, hay muchos. Cuando las dos fuerzas de poder eran el peronismo y el radicalismo, por supuesto existía el Partido Socialista Argentino, el Partido Socialista Democrático, la democracia progresista, la democracia cristiana, pero la opción que tenía la gente era peronismo con radicalismo. Entonces una democracia funcional. Yo creo que el debilitamiento del radicalismo ha hecho que se produzca esta situación, donde no hay una fuerza que actúe como contrapeso. La idea de que todas las pequeñas fuerzas deben unirse es una idea idílica, porque cada partido tiene su representatividad, algunas ideas particulares, distintas dirigencias, distintos estilos, distintas tradiciones. Entonces, que se pueden fusionar todos los partidos que no son oficialistas. Entonces, me parece que ha habido eso, agravado por el hecho de que, a mi juicio, se podía hacer algo como se hizo. Con mi planteo del 5 de abril, que únicamente lo aceptó Dualde, que era usemos la ley de primarias. Porque la ley de primarias permite formar sobre la base de un plan mínimo común, de un proyecto mínimo común, un frente. Entonces nadie tiene que bajarse, nadie tiene que renunciar a su candidato. Y los partidos integrantes de ese frente van cada uno con su candidato. Y después, el que cosecha más votos representa a uno. Entonces, nadie se baja por sí, sino que se somete a la decisión ciudadana. Yo creo que si eso hubiese existido, el gobierno no habría llegado al 50%, pero supongamos que sí, que de cualquier manera hubiese llegado al 50%. Y que un frente de estas características hubiese estado en 35 o 40%. No iba a ganar. No iba a ganar la primaria y seguramente no iba a ganar tampoco la primera vuelta. Pero una cosa es una relación 5-1 y otra es una relación 5-4. Claro. Donde hay 5-3,5. 5-1 es lo mismo que 5-0. Sí. En el sentido de que al no haber contrapeso, aunque no hubiera vocación hegemónica, que la hay, pero aunque no la hubiera, automáticamente se daría. Porque cuando se avanza sin ninguna restricción, bueno, de hecho se termina en un dominio total. ¿Qué chance hay que la oposición invente una cosa como para presentarse de mejor modo a las elecciones que se avecinan? Yo veo pocas, por decirlo, con cierto grado de optimismo. Bueno, no sé si de optimismo, digamos de apertura a una posibilidad, ¿no? Pero yo veo. Primero, veo pocas porque, en definitiva, la elección se ha transformado, ganado un opositor, en una elección de bancas, ¿no?
Entonces, ahora lo que no se quiere ceder supuestamente bancas. Entonces me parece muy difícil que haya un acuerdo. El segundo, sigue privando esto que ahora se hace más difícil. ¿Sí? Pensar que el gobierno va a bajar de 50 a 38 me parece que no es razonable. Pero hasta ahora lo que ha privado es ese juego. El sistema de balotaje tiene una falla para mí muy fuerte. Y es que permite que haya una final entre el partido que llegó primero y el partido que llegó segundo, no importa cuál sea la diferencia. Entonces, si un oficialismo saca 38 y una fuerza opositora saca 15, bueno, el balotaje va a ser entre 38 y 15, pero ya no es entre 38 y 15. Porque todos aquellos que están en contra del gobierno de turno van a tener un solo candidato, que es el de 15. Ese puede ganar. El voto en contra puede ganar. De modo que una de las cosas que impidió un acuerdo básico en esta elección primaria fue que todos apostaban a ser segundo. No competían con la presidenta, competían entre sí, pero no importa con qué porcentaje. Se va a seguir junto, que después el voto por el no a Cristina iba a ser superior al Cristina. Claro. Entonces, ahora ese fraccionamiento hizo, a mi modo de ver, que el gobierno subiera a un porcentaje que no había alcanzado. Ni esperado tampoco. Seguramente tampoco. Entonces, ese sistema de balotaje, bueno, ahora se traslada a una lucha por puestos en el Congreso, pero me parece que el sistema es defectuoso y además hubo cierta miopía. La idea, la gente dice, bueno, no hay generosidad, no pidamos generosidad. Es decir, hay mucha vanidad, no pidamos que haya modestia. Veamos que hay inteligencia. Pues si hay inteligencia, yo puedo advertir que persiguiendo mi ambición individual, puedo perjudicarme yo mismo. Entonces, eso es lo que me parece que ha faltado en la dirigencia. Insisto, no para que se formara un partido único, no para que se eliminaran las diferencias, sino para que hubiera al menos un frente común basado en un conjunto de políticas acordadas. Ernesto nos pregunta, ¿qué le parece aterráneo eso de que los demás países en crisis deban copiar nuestra receta? No, pero eso me parece que no es serio, no es serio. No hay receta. En todo caso, para seguir con esa historia, podríamos decir, bueno, los países europeos deben entender que están bajo la convertibilidad. Que no hay, en serio, un euro. Hay un euro griego, un euro alemán, un euro francés, un euro español. La moneda representa la producción y la productividad de cada economía. Y no es igual la de Grecia que la de Alemania. Pero entonces tenemos una peseta vale un franco, digamos, moneda antigua. Todas valen lo mismo que el marco. Y eso ya sabemos. Entonces, hay algo que, además no lo digo yo, lo dice Rubin, que fue el que pronosticó nuestra debate y la crisis de la subprime de Estados Unidos, que la solución para Grecia y otros países sería salirse del euro, es decir, terminar con la comunidad. Lo que resolvió el problema de Argentina fue la devaluación tardía, traumática, mal hecha, con muchos dolores innecesarios, pero a partir de que por cada dólar exportado se empezó a recibir 3 pesos y no 1, la economía empezó a andar. Entonces, ¿qué podríamos decir si eso fuera una receta? No es una receta, por supuesto, pero si pudiéramos decir, en función de nuestra experiencia, qué es lo que sería necesario,
y bueno, lograr la competitividad a través de un tipo de cambio adecuado. Conrado López pregunta si no es demasiado condescendiente, supone que la gente, el pueblo soberano, no debe analizar las causas de su bienestar. Bueno, supongo que en vez de condescendiente quiere decir que subestima más allá. No, creo porque nadie tiene la obligación de ser un experto y de conocer, porque yo creo que en casi todas las cosas juzgamos por los resultados. Yo no puedo saber cuál es la etiología de la enfermedad que tengo y cuál es el medicamento que tienen que aplicarme, cuál es la terapia. Yo no sé, yo sé si estoy bien, si estoy mal, si antes estaba bien y el médico me curó, si no me curó. Con la economía pasa lo mismo. ¿Por qué la gente tendría que saber? ¿Cómo podría saber sobre este movimiento de los mercados, tasas de interés, demanda global, el precio de las materias primas, precio de los... ¿Cómo se puede saber todas esas cosas? ¿Y cómo se puede pretender que un ciudadano sepa todas esas cosas? El ciudadano dice, mire, antes yo estaba mal y ahora estoy bien. No me explique. Yo voto en función de cómo es mi realidad. Y eso no es menospreciar, al contrario, yo lo digo en defensa del ciudadano, no para atacarlo. Digo, no se le puede pedir que razón de otra cosa. Que vote contra su bolsillo. Por supuesto que no. Ahora, volviendo a ciertos temas que tienen que ver con el manejo de la cosa pública, que a mí personalmente me preocupan. Otra vez, la gente que trabaja conmigo, haciendo un trabajo que no tenía relación con la Plaza de Mayo, descubrió que parte del dinero que tenía que ir al riachuelo, el Estado ponía para el riachuelo, en realidad era derivado a publicidad oficial y a fútbol para todos. Una causa concreta que produce enfermedad, que produce toda clase de daños, irreversibles, acá nomás, que requería del Estado 300 millones de pesos del gobierno nacional, 150, 160 eran derivados a otra cosa. Y esos 150 no sé qué se usaban, pero obviamente no mucho. Cuando uno ve que Argentina gasta en publicidad oficial y propaganda, lo mismo que Brasil, con la diferencia que Brasil tiene 4 veces el Producto Bruto y 5 veces la población. Ese tipo de manejo, absolutamente arbitrario, ¿qué chance tenemos nosotros como ciudadanos de frenar eso? Además de vos, digo, ¿no? Primero tendría que preocuparnos eso para frenar. Creo que no es una preocupación general. Segundo, tendríamos que entender que los partidos políticos tampoco tienen ese frenado. Porque esa es una práctica que en este momento puede estar hipertrofiada, puede ser mayor que en otras épocas. Pero que han sentido casi todos los gobiernos, y que siguen los gobiernos provinciales también, es el uso de la propaganda, que a mí me parece obsceno, pero que es una situación difícil de remover, como la obscenidad misma. Yo había presentado un proyecto, y supongo que mucha gente ha presentado proyectos similares, porque los gobiernos se escudan en general en la obligación constitucional de informar sobre los actos de gobierno. Pero informar sobre los actos de gobierno no quiere decir hacer propaganda. Los eslogan publicitarios, la aparición de los presidentes o gobernadores, todo eso es evidentemente propaganda política. Es evidentemente uso de los impuestos para fines inconfesables, como sería eso, el aprovechamiento político a favor del gobierno de turno. Pero se encuentra poca solidaridad en los partidos políticos y cierta indiferencia. La gente ve, por supuesto, se pone el partido de fútbol y ve cuál es la publicidad, no se puede engañar, es claramente una publicidad política, pero eso no conmueve por lo mismo que decía antes, porque no es ese tipo de cosas el que motiva
el comportamiento ciudadano, y hay que entender esto. Si no entramos a despotricar contra la gente, que me parece que aparte de ser innoble es inútil, y pensar que porque a nosotros nos preocupa la publicidad oficial al conjunto de la gente de la publicidad oficial, me parece una broma. Primero hay que entender cuál es la motivación de la gente y a partir de eso tratar de transmitir este mensaje. Pero no es sencillo, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, porque todas las cosas importantes son difíciles. Otro de los problemas endémicos que parecen tampoco tener mucha solución es que tiene que ver con la corrupción. Que yo ya no recuerdo de la época de Alfonsín, el tema de IBM, el tema de la aduana, son cosas que vienen hace mucho tiempo, pero que ha tomado ribetes que salen de cara, porque la corrupción en todo el mundo existe, indudablemente, pero me da la sensación de que acá están pasando cosas que alteran efectivamente la economía. No son solamente una cifra del 2-3%, sino que están habiendo cosas como se están pasando en Río Turbio, una central llave en mano de 800 termina pagándose 2.000. Es decir, que son cifras que terminan, que digamos, podrían pagar los intereses de la deuda, casi. ¿No? Es decir, eso, y se da por está como naturalizados. Cuando ya están naturalizados es mucho más difícil desarrollar. Sí, aparte del hecho incidental de que el caso IBM fue posterior. Pero, No. Hubo una cosa de las computadoras de la aduana. No, el caso IBM. El caso sí. Pero bueno, pero eso no tiene que ver. Sí. La corrupción se puede dar. Creando computadores que se habían alquilado a precios más caros que la computadora. El gobierno, sí, la corrupción, por supuesto, no San Mateo. El Conti, toda esa cosa. Pero lo que quiero decir es que siempre la corrupción altera el funcionamiento social y la economía. Porque cuando la decisión de comprar o no comprar, la decisión de adjudicar o no adjudicar una obra, no depende del análisis objetivo, sino del interés subjetivo de quien tiene que comprar o otorgar, se produce una distorsión de precios y se produce un daño económico innegable. Ahora, cuando eso se hace a gran escala, los daños son muy grandes. Entonces, sin duda, la corrupción es ante todo un problema moral. Ante todo es un problema moral. Pero también es un problema económico, un problema político, un problema institucional. Ahora, para eso hace falta control social. Yo creo que la corrupción ha permeado las distintas capas sociales. Hay corrupción en el sector privado, hay corrupción en escala menor en casi todos los estratos sociales. La falta, a menudo considerada venial, como es el pequeño soborno para obtener una ventaja o para evadir una multa, hasta lo que es las enormes comisiones que se pueden cobrar por la adjudicación de una obra monumental. Pero, salvo en los momentos de crisis, es difícil observar indignación colectiva por un acto de corrupción. Es muy difícil. Y el caso del gobierno de Menem es bastante ilustrativo, porque yo diría que el segundo periodo de Menem comparado con el primero fue transparente. Es una manera de decir. El primero fue muy escandaloso. Hubo casos realmente que sacudieron el país, la agenda de organización, montones de cosas. Pasaron 6 años y el gobierno de Menem fue reelecto, como decimos, con 50% de los votos. Después vino el colapso de la convertibilidad. Los últimos 2 años de Menem fueron de recesión con altísimos. Ahí no se le perdonó nada. Y ahí entonces surgió la corrupción como un tema dominante. Bueno, gran parte de la elección de la Rúa fue el resultado de creer que allí había una figura que podía purificar un Estado dominado por la corrupción.
Marta pregunta, ¿qué debería hacer la UCR para recuperar su rol histórico? La pregunta del millón. No, bueno, no me parece que sea la pregunta del millón. Creo que la respuesta puede ser sencilla, pero la realización más Es difícil. difícil realización. Claro. Yo creo que no puede un partido que se plantea como alternativa no decir qué haría si mañana asumiera el poder. Se puede criticar lo que existe y no decir, mire, si yo fuera presidente haría esto. Porque si la gente no puede prever qué haría un gobierno distinto, es muy difícil que haría. Hay otras cosas que están, por supuesto, más allá. Hace falta cautivar, hace falta tener un ángel, hace falta un carisma, hace falta un liderazgo capaz de atraer, y eso ya no se puede programar, eso surge más naturalmente. Pero si un partido tiene una verdadera democracia interna, que no la tiene, o sea, ¿sí? ¿Por qué no la tiene? Porque creo que todo ese dominio de aparatos, la falta de reglas claras, el hecho, por no entrar en detalles, el hecho de que las elecciones internas se hacen con padrones que son virtuales, porque ahí hay muertos, gente que dejó de ser afiliada, y porque ha habido también fraude. No se puede ocultar esas cosas, no porque uno sea radical tiene que negar lo que existe. Pues si hay eso, es decir, un proyecto que le permita decir a quien representa el radicalismo, si yo mañana soy presidente, a partir de mañana voy a hacer esto y esto, y además hay una transparencia interna para que puedan emerger no aquellos elegidos a dedo, sino aquellos que puedan tener una representatividad real. Bueno, yo creo que hay chance de recuperación, si no, no. Cuando hablaban del dedo, yo justo estaba pensando en ese momento de todo el dedo que hay en Argentina y de la poca democracia. Cómo el dedo ha funcionado aún en los partidos que tradicionalmente tenían democracia o en aquellos que han surgido ahora cuestionando el dedo de la presidenta o el dedo de Kirchner y que a su vez ellos también han perdido el dedo de manera sistemática. Acabamos de tener una demostración en la primaria en un sentido, que cada partido tenga varios candidatos y la gente elija quién debe ser el representante de cada partido. Eso es una elección primaria. ¿Y qué pasó? Todos fueron con un solo candidato, que ya estaba elegido. La presidenta se eligió a sí misma, el radicalismo fue el único que hizo un intento frustrado, pero que lo dejó Alfonsín solo, pero aún eso yo creo que es cuestionable, porque si el sistema es que los candidatos los elige la gente en la primaria, hacer una elección anticipada es frustrar el proceso de la primaria. Pero después, Walde se eligió, Wiener se eligió, Carrió se eligió. Entonces, eso efectivamente implica una falta de democracia, que no haya, pero tampoco hay un reclamo en ese sentido. Es más, yo creo que la gente hubiese reaccionado más negativamente si en vez de tener que elegir entre Cristina Kirchner, Ricardo Alfonsín, Walde, Wiener, hubiesen tenido que elegir entre 3 o 4 de cada partido, hubiese sido más confuso para la gente. No hay un verdadero reclamo de democracia interna de los partidos. Se considera la democracia como la opción entre aquellos que cada partido propone, que sean unos en función del dedo, otros en función del aparato. Pues entonces, si mi memoria me falla, pero yo recuerdo un artículo que vos hiciste hace muchos años en Clarín que se llama La responsabilidad de los pueblos. ¿Verdad? De los pueblos. Sí, claro. Parecía como que hay una identificación en tu apreciación No, respecto de la pero eso responsabilidad. No, lo que me parece es que uno no... Porque yo en cualquier artículo estaba en contra, yo tampoco no me gustó, por eso me acuerdo. No, yo Yo pienso que entiendo. olvide que tiene otra responsabilidad que la que
pero que es lo que están diciendo vos ahora, pero que en aquel momento parecía que cargamos un poco más sobre la espalda de la gente, la responsabilidad. En ese artículo. lo que yo digo es, a nosotros no nos gobiernan unos marines que desembarcaron un día en las playas argentinas, ocuparon. Nosotros somos gobernadores por gobiernos que son productos de la sociedad. No están impuestos por un poder extraño, son un producto de la sociedad. Entonces, somos así. La idea de los gobiernos culpables y la gente inocente, me parece una idea demagógica que no ayuda tampoco a la gente, que no nos ayuda a entender nuestros problemas, que no nos ayuda a avanzar. Entonces yo digo, ¿hay corrupción solamente en la cúpula? No. Hay corrupción en casi todos los estratos sociales. ¿Hay preocupación por cosas que nos deberíamos preocupar? No. ¿Puedo explicarla? Yo mismo hace un rato estaba diciendo, bueno, es comprensible que sea así, pero es así. Entonces, aquel artículo se refería a otra cosa, se refería a la dictadura. Porque yo creo que no hay ninguna dictadura, no hay poder militar posible que gobierne un país si no tiene algún sustrato social. Entonces, cuando después pasan las cosas, bueno, nadie estuvo a favor de la guerra de Malvinas, nadie apoyó el proceso, nadie sabía lo que pasaba en la época del proceso. Entonces, esa idea de una sociedad inocente que de repente se encuentra con algo que no había advertido antes, me parece que es una idea perniciosa. Ahora, por supuesto, cuando uno dice la sociedad, está hablando en un sentido muy lato. Obviamente, durante la dictadura hubo quienes se opusieron, hubo quienes fueron presos, hubo quienes fueron torturados, hubo quienes fueron tirados de aviones al agua, hubo exiliados, el conjunto de la sociedad. Y hubo aquellos que no tuvieron ninguna participación política ni heroica, pero que internamente vivieron como un drama la dictadura. Pero eso de que de repente aparece un pueblo totalmente inocente, como si hubiese caído de alguna parte la dictadura y se hubiese mantenido por algún poder externo, me parece que es una idea que el dirigente político tiene que compartir, porque yo creo que hay que hablar con la verdad, hay que decir las cosas que uno cree, que uno interpreta, y por supuesto que muchas veces eso va a crear problemas. Un tío militar que decía que justamente que los militares son bastante parecidos entre sí en cualquier lugar del mundo, lo que hace la diferencia es la sociedad y el espacio que la sociedad les otorga a esos militares. Es decir, que un militar en Estados Unidos no es que sea mejor que el militar argentino, sino que la sociedad no le permite, por lo menos hacia adentro, actuar como actuaron los militares. No tengo autoridad para comparar militares. Bueno, hay una pregunta más, y vamos a terminar porque es la hora, que es que él venía hablando de salir, por vos, ¿no? Que me dices vos, de la convertibilidad desde bastante antes del 2001. Sí, claro. ¿Qué pasó? La convertibilidad inicialmente estuvo bien, y yo la apoyé. Porque, ¿qué significa la convertibilidad? Significa que en un país con hiperinflación, de repente se liga la moneda a las reservas que hay del Banco Central, se hace absolutamente libre el cambio de la moneda por la divisa, entonces no hay mejor forma de regular los medios de pago que esa. Si entran más divisas, se puede emitir. Si se reducen las divisas, hay que retirar circulante. Entonces, eso estabiliza la economía. Y la hiperinflación nos llevaba a una crisis terminal. Entonces, ¿estuvo bien la convertibilidad? Sí, estuvo bien. Ahora, cuando después uno quiere mantener la ficción de que un peso vale lo mismo que un dólar. Cuando ya no vale. Cuando ya no vale, porque en todo caso lo que determina el valor de la moneda principalmente es la productividad, y nuestra productividad no sigue el ritmo de los Estados Unidos naturalmente, y cuando además nosotros tenemos un tipo de cambio fijo y los demás, Brasil, todos los competidores van... y el desorden de los precios relativos. Bueno, entonces ahí es cuando yo empecé a ver que hacía falta
cambiar, y ese es mi primer debate con público con Cavallo, después el segundo fue en el 95, advirtiendo hacia dónde íbamos, porque era un momento en el cual se podía salir sin costo mayor, Sin dolor. casi sin dolor, yo diría, porque bueno, yo había propuesto mantener la convertibilidad, pero en vez del tipo de cambio fijo 1 a 1, ligarlo a una canasta de monedas de los países con los cuales comerciábamos. Ahora, eso era advertir que íbamos en una dirección equivocada. A partir del 97, que es cuando ya se entra en la recesión, era urgente salir. Y ese fue el problema del 99. Los precandidatos a presidente del radicalismo, el doctor de la Rúa y yo planteé que había que salir de la convertibilidad, lo dije expresamente, el doctor de la Rúa dijo conmigo un peso en dólar. Y el radicalismo se volcó a de la Rúa porque presumió, tal vez con razón, que con de la Rúa se ganaba y el Perú se perdía. Porque 90% de la opinión pública, según las encuestas, se oponía a modificar la salida de uno. Ahora, yo creía que había que decirlo. El candidato del oficialismo era Dualde. Dualde también sabía que había que salir. Yo creía, primero, que se podía acordar que ese tema quedara fuera de la discusión electoral y que se podía tratar también de que el proceso proselitista fuera educativo, que mostrara cuál era la perspectiva. Y el doctor Montamal, que ha trabajado durante muchos años conmigo, había hecho con su equipo una proyección en función de los vencimientos de las divisas, una serie de variables que mostraba que si salíamos, podíamos salir con un tipo de cambio de 1.30. Y si proseguíamos con el 1 a 1, en tanto de aproximadamente 2 años se produjeron hecatombe, que fue lo que ocurrió. Entonces, esto de nuevo es un motivo para decir, no se trata siempre de decir lo que la gente quiere oír. ¿Cuál es la responsabilidad del dirigente? De ser un eco de las convicciones circunstanciales o de las opiniones que la gente, en muchos casos, repite o le han venido de arriba, o tratar de decir la verdad para modificar las cosas. Yo creo que uno tiene que decir la verdad y en muchos casos, como me pasó a mí con mi candidatura, y bueno, perder. Efectivamente, si yo hubiese dicho no hay que seguir con el 1 a 1, se hubiese tenido chance. Pero después, ¿qué habría pasado? Lo mismo que pasó con el amor. ¿Cuál fue la peor que pata que hiciste? Aceptar la factura. ¿Cuál fue la mejor cosa que salió de Pedro, iba a decir, de gasolina? Bueno, que no esperabas y que salió bárbaro. Mi incorporación a la política, porque yo no era afiliado a ningún partido político, era independiente, no vivía en el país, escribí un libro, Argentina del siglo XXI. Ese libro tuvo mucha repercusión, pero lo más importante fue que lo leyó Alfonsín, que era presidente de la Nación. Yo no lo conocía. A él le interesó ese libro y finalmente nos conocimos y él me propuso incorporarme a su gobierno, según me dijo, para empezar a hacer algunas de las cosas que usted plantea en su libro. Y yo me incorporé, como decía antes, manejé más de la mitad del presupuesto de la Nación sin ser afiliado al radicalismo. Cuando vos llegaste, te hospedabas en el Chepartotista, en la calle Callao. Sí. Yo con María Eugenia Tensor hicimos un reportaje que hagamos el sobretítulo para el porteño. Bueno, te agradezco muchísimo.